Lectura de politraumatismo. Se define como politraumatismo a todo paciente con más de una lesión traumática, algunas de las cuales implican un riesgo vital para el accidentado. Los traumatismos son la causa más frecuente de muerte en el grupo de 1 a 45 años. La mayor parte de los politraumatizados son consecuencia de accidentes de tráfico. La muerte puede ser inmediata, precoz, tardía. Inmediata, en segundos o minutos, por apnea, obstrucción de la vía aérea o hemorragia masiva. Precoz, de 30 minutos a 4 horas, por hipovolemia, lesión cerebral por hipoxia o insuficiencia respiratoria. Tardía, días o semanas, por sepsis, fallo multiorgánico, distrés respiratorio y daño cerebral. El manejo inicial del paciente politraumatizado debe realizarse siguiendo dos principios básicos. 1. Las lesiones deben tratarse por orden de importancia, primero las que ponen en peligro la vida. No tener el diagnóstico definitivo del paciente no debe impedir un tratamiento adecuado. Este manejo inicial se ha de realizarse en 4 fases diferenciadas según el Colegio Americano de Cirujanos Satélite. Fase 1. Valoración inicial o revisión primaria y resucitación. Debe centrarse en la identificación y el tratamiento de las posibles causas de muerte inmediata. Las lesiones del paciente politraumatizado deben atenderse sucesivamente, en función de la importancia que tenga en el contexto de cada caso. La sistemática de priorización se recuerda con el acrónimo ABCDE. A. Mantener la vía aérea con control cervical. B. Ventilación. C. Control de la circulación. D. Discapacidad, valoración neurológica. Y E. Exposición en entorno. A. Vía aérea más protección de la columna cervical. Lo primero que se evalúa en el examen inicial es la respuesta verbal. Si tras llamar al accidentado, si responde, es muy difícil que presente obstrucción de la vía aérea. Si el paciente no contesta, habrá que explorar la orofaringe en busca de cuerpos extraños, realizar aspirado o barrido digital, además de favorecer la apertura de la vía aérea con la elevación de la mandíbula o la maniobra frente-mentón modificada, siempre con estricto control cervical. Si el problema no se resuelve, se debe colocar una cánula orofaringea y ventilar o proceder a intubación orotraqueal, que es la forma más segura de mantener una vía aérea permeable. Siempre se debe realizar inmovilización cervical con collarín rígido hasta que se haya descartado lesión cervical. En la siguiente tabla se resumen las indicaciones de intubación en un paciente politraumatizado. En caso de persistir obstrucción de la vía aérea, se tendrá que recurrir a técnicas más invasivas como la cricotomía o traqueotomía. Indicaciones de intubación en paciente politraumatizado. Inadecuada ventilación u oxigenación, apnea, frecuencia respiratoria de mayor a 35 o menor a 10, Glasgow menor a 8 o que precisa traslado. Heridas en cuello o cara que amenazan permeabilidad de vía aérea, lesiones múltiples y graves, sospecha de quemadura inhalatoria, shock grave, pacientes agitados. Inciso B. Respiración y ventilación. Una adecuada ventilación estará garantizada por una vía aérea permeable, un conveniente control central de los movimientos respiratorios y una pared total torácica íntegra. Si no hay ventilación espontánea, puede emplearse un ambú o intubar al paciente aportando oxígeno. Ante la presencia de distrés respiratorio, debe descartarse las lesiones que comprometen gravemente la ventilación. Neumotórax, atención. Ante la sospecha clínica, ausencia de murmullo, timpanismo, sin necesidad de comprobación radiológica, descompresión inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal. Neumotórax abierto, salida de aire por la herida, se cierra el defecto con un apósito fijo en 3 puntos y tubo de tórax alejado de la lesión. 3. Bolet costal con contusión pulmonar. Tórax inestable por fractura costal en 2 puntos, suele asociar contusión pulmonar y requerir soporte ventilatorio. C. Circulación. Valoración y tratamiento del estado de shock con control de los puntos sangrantes activos. El estado hemodinámico se puede saber por el estado del paciente, nivel de conciencia, coloración, pulso, taquicardia más frialdad igual shock hipovolémico. Si no existe latido, se iniciará inmediatamente maniobras de resucitación cardiopulmonar, ERCP. Se debe controlar las constantes vitales, monitorización, observar la valoración de la piel, sudoración y signos de hipoperfusión periférica. Es necesario identificar y controlar la hemorragia externa severa.
Recuerda, el shock en el politraumatizado es hipovolémico hasta demostrar lo contrario. El tratamiento se centra en 2 puntos. Control de hemorragia. Se realiza con presión manual directa sobre heridas sangrantes. Los torniquetes solo deben utilizarse en casos excepcionales de grandes desgarros de una extremidad inviable. 2. Reposición de volumen. La hipotensión en el politraumatizado es hipovolémica hasta que se demuestre lo contrario. Se debe insertar 2 vías venosas periféricas evitando miembros lesionados y pasar rápidamente 2 litros de suero Ringer lactato en el adulto y 20 ml por kilogramo en el niño. El líquido será una solución cristaloide y en casos excepcionales los coloides. Para pacientes con traumatismo cráneoencefálico se utilizará suero fisiológico. La reanimación hipotensiva, presión arterial sistólica 90-80 mm de mercurio, está indicada en pacientes con traumatismos penetrantes, con tiempo de traslado corto hasta la realización de la cirugía. Si el paciente no responde a la terapia con volumen, hay que valorar la administración de sangre con pruebas cruzadas, aunque si existe hipovolemia severa y sangrado, se realizará transfusión de sangre sin cruzar. Una vez corregida la hipotensión, la determinación de déficit de bases servirá de indicador para valorar si la reanimación es suficiente. Un déficit de bases persistente es compatible con hemorragia no controlada o hipoxia. La hipotensión refractaria, en ausencia de otras causas, obliga a la realización de cirugía inmediata. Previamente es preciso buscar otras causas de shock no hemorrágico. Disfunción miocárdica o shock cardiogénico provocado por taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, embolia grasa masiva, hemotórax masivo, shock neurogénico, hipotensión sin taquicardia, sepsis raramente. Se realizará pruebas diagnósticas de imagen en función del estado hemodinámico del paciente. Puede realizarse una ecografía FATS abdominal y radiografía de tórax en la sala de politraumatizados para identificar el origen de la hemorragia. D. Lesiones neurológicas. El objetivo es detectar afectación neurológica que requiere un tratamiento urgente. La exploración consiste en la valoración del nivel de conciencia mediante la escala de Glasgow, y la exploración de la reactividad pupilar. La disminución del nivel de conciencia con el índice de Glasgow igual o menor a 8 justifica la intubación y ventilación mecánica. Para evitar el daño cerebral en un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, se debe mantener un correcto ABC, asegurando vía aérea, buena oxigenación y normovolemia. La hipotensión nunca se debe a daño cerebral, salvo estadios terminales. Exposición. Consiste en la exposición completa del paciente, desvistiéndolo y dándole la vuelta, así como la prevención de la hipotermia. Hay que recalentar al paciente mediante manta térmica y la infusión de sueros calientes para evitar la triada mortal, hipotermia, coagulopatía y acidosis. Siempre debe realizarse una reevaluación continua de estos 5 pasos. Fase 2. Medidas complementarias o auxiliares a la revisión primaria. Consiste en una serie de técnicas que deben ir realizándose de forma simultánea a las medidas de resucitación en la revisión primaria. Entre las medidas o técnicas a realizar destaca el aporte suplementario de oxígeno, canalización de vías, laboratorio completo, tóxicos, embarazo, pruebas cruzadas, oximetría, realización de registro del electrocardiograma, monitorización de frecuencia cardíaca, presión arterial, colocación de sonda nasogástrica y sonda vesical, radiografía cervical lateral, de tórax antero-posterior y de pelvis. En cualquier caso, los estudios radiológicos no deben retrasar la resucitación del paciente. Colocación de sondas. Sonda nasogástrica. Evita la distensión gástrica y la broncoaspiración. Identifica sangrados digestivos. No debe ponerse si existen signos de fractura de la base de cráneo, nasorragia, otorragia, hematomas en anteojo o mastoideo. En estos casos es necesario colocar la sonda por la boca, orogástrica. Sonda vesical se debe colocar tras tacto rectal. Hay que evitarla si existe sangre en meato o hematoma en escroto o acabalgamiento prostático, signos compatibles con rotura uretral. En estos casos es necesario avisar al urólogo para realizar una punción suprapúbica. Colocación de sonda nasogástrica, calcular la longitud de la sonda, punta de la nariz, lóbulo de la oreja, appendice foides.
Preparar la sonda para su inserción, colocar al paciente en la posición de Fowler o de cúbito lateral izquierdo, introducir la sonda a través de la nariz hacia la faringe, empujar la sonda hacia el esófago mientras el paciente traga, comprobar la posición de la sonda, auscultación e inspección del contenido mediante medición del pH. Fijar la sonda en la nariz. Fase 3. Valoración secundaria y tratamiento definitivo de las lesiones. Debe realizarse únicamente cuando termine la revisión primaria y el paciente esté estabilizado. Consiste en una anamnesis amplia, alergias, medicación habitual, patología previa, libaciones y últimos alimentos ingeridos, y ambiente en relación con el accidente y su mecanismo, seguida de una exposición sistemática y detallada del sentido cráneo-caudal, en busca de signos y de lesiones concretas y de pruebas complementarias específicas en un paciente estable. No son necesarias estas medidas si se precisa una cirugía urgente por riesgo vital. En esta fase se debe administrar también la medicación necesaria, vacunación antitetánica, antibióticos, analgésicos, etc. Fase 4. Iniciación del tratamiento definitivo de las lesiones. Como norma general, hasta que se descarte la presencia de fractura vertebral, debe evitarse los movimientos de la columna cervical y manejar al paciente en tabla. Todo miembro con fractura o luxación debe alinearse e inmovilizarse al menos de forma transitoria. Las fracturas con lesión vascular, las fracturas abiertas, las fracturas vertebrales con lesión neurológica incompleta progresiva, los síndromes compartimentales y las luxaciones requieren tratamiento urgente. Otros puntos a tener en cuenta son ciertas lesiones musculoesqueléticas, fractura de pelvis y fémur puede ser causa de importantes pérdidas hemáticas. El tratamiento quirúrgico precoz de las fracturas diafisiarias de fémur y en general de todas las fracturas de huesos largos y las inestables de pelvis y vertebrales reduce la morbimortalidad de estos pacientes. Se realizará amputación precoz extremidad inferior de pacientes de edad avanzada con asociación de fracturas abiertas, lesión vascular y o sección neurológica. Hay lesiones musculoesqueléticas que pasan desapercibidas inicialmente con facilidad, fractura de odontoides, luxación cervical y hombro posterior.